Muy buenos días a todos, familia. Aquí seguimos un día más, una mañana más, ya en el meridiano, en la mitad de la semana ya para seguir compartiendo la palabra del Señor. Y hoy nos vamos a enfrentar a unos versículos preciosos, unos versículos que destilan tanta sabiduría, destilan tanta misericordia del Señor. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 13 y 14. Nada más vamos a leer esos dos versículos en esta mañana. Dice así, versículo 13 de Mateo, capítulo 3. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Versículo 14 dice así: Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? A partir de este momento en el que Jesús decide ser bautizado por Juan, comienza lo que nosotros conocemos como el ministerio de Jesús. Podríamos calcular que para este entonces Jesús tiene unos 30 años de edad y toda su vida anterior la había dedicado a formarse, a prepararse para este momento. Y desde el momento del bautismo hasta el momento de la cruz pasan 3 años. Es decir, que Jesús se preparó durante 30 años de su vida para ejercer tan solo 3 años de ministerio. Pero si te fijas, hoy en día pasa al revés. La gente se prepara 3 años, bueno, en el mejor de los casos, para ejercer 30 años de ministerio. Ahora hablamos por un momento del bautismo de Jesús, pero no quiero pasar por alto esta enseñanza de la preparación. Mira, todo en la vida requiere una preparación. Todo lo que se quiera hacer bien necesita una buena preparación. Suele pasar que a veces en las iglesias, con la excusa de que no, es que la obra es del Señor, o es que el Señor hace y deshace como Él quiere porque es su obra, bueno, se excusan en que como es así no tienen que prepararse. Me viene a la mente ahora un predicador que conocí años atrás, que en el culto, él lo que hacía durante el tiempo de la alabanza, él se arrodillaba o se tiraba en el suelo, él abría su Biblia, leía un versículo y de eso predicaba en el culto. Él decía que no necesitaba prepararse en ningún sermón porque el Señor llenaba su boca de palabras. Y ojo, con esto no estoy diciendo que está mal, porque cada uno sabe cómo hacer las cosas, cada uno tiene su forma de predicar. Pero yo creo en la preparación. La preparación es muy importante. Yo no pongo en duda ni por un solo instante que el Espíritu Santo tú te hayas preparado una cosa y Él te lleve por otros derroteros. Él quiere usarte de una manera diferente a como tú pensabas. Pero también creo que nosotros tenemos que estar preparados. También estoy de acuerdo en que, lógicamente, la experiencia es un grado. Por ejemplo, a mi pastor que lleva 40 años predicando la palabra del Señor, pues es lógico que le va a llevar preparar un mensaje mucho menos de la mitad de tiempo que a lo mejor me va a llevar a mí prepararlo, que tan solo llevo 15 años predicando. Pero eso no quiere decir que no haya que prepararse. Pero es que esto no solo lo digo yo, sino que el mismo Pablo le dijo a un pastor llamado Timoteo en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 6, que uno de los requisitos, de los muchos requisitos que para ser un buen pastor es no ser un neófito, no se puede ser una persona nueva, una persona sin preparación. Sin duda alguna, la persona más usada por el Espíritu Santo, estarás de acuerdo conmigo, ha sido el Señor Jesucristo. Pero a su vez, encontramos que Él se preparó. Las cosas para que salgan bien necesitan una preparación. Y esto es, mira, en todos los ámbitos de la vida, no solamente para el pastorado, no estoy hablando solo para servir al Señor, sino para todo en la vida. Cuando tú ves una persona que está teniendo éxito en lo que hace, tienes que entender que detrás de ese éxito hay horas, horas y horas de preparación. Lo que pasa es que para los que no les gusta hacer nada, para los que no les gusta pagar el precio de la preparación, bueno, pues se escudan diciendo cosas como, por ejemplo, no, eso es suerte que ha tenido. Bueno, lo que algunos llaman suerte, yo lo llamo constancia y perseverancia. Jesús, siendo Dios, se preparó. Él no quiso comenzar su ministerio con 5, 10, 15, 20, 25 años. No, Él se preparó. Y esa preparación le llevó a estar listo cuando le llegó el momento. A mí me fascina ver cómo Juan reacciona al hecho de que Jesús quiera ser bautizado por él. Porque dice en el versículo 14 que Juan se le oponía. A Juan no le entraba en la cabeza cómo el Mesías, del que él mismo había estado predicando por tiempo, ahora quería ser bautizado por él. Y te digo que me encanta la reacción de Juan porque verdaderamente encuentro en Juan una humildad honesta. Encuentro en esa actitud de Juan que venía de bautizar multitudes, que probablemente para ese tiempo Juan era el hombre de moda, seguramente en Jerusalén, en todos los alrededores del Jordán, en todos sitios, no se hablaba de otra cosa sino de cómo Dios estaba usando a Juan, del ministerio de Juan. Pero sin embargo, cuando él ve a Jesús, reconoce que no es nadie frente a él.
Juan reconoce que a quien tiene delante de él es nada más y nada menos que a Jesús, al Mesías, que todo el pueblo judío llevaba esperando siglos, milenios. Él sabía que ese hombre que estaba frente a él era la promesa del Padre desde que el hombre cayó en el huerto del Edén. Ahora date cuenta de un detalle. Jesús, durante todo su ministerio, él siempre estuvo rodeado por religiosos de aquella época, como pudieran ser los fariseos, los saduceos, los escribas, los mejores rabinos de la época, por maestros de Israel, como pudiera ser Nicodemo. Pero sin embargo, ninguno de ellos le reconoció como el Mesías. Nadie pudo discernir que él era la promesa del Padre. Los religiosos del momento no solo no lo reconocieron, sino que encima lo enviaron a la cruz. Pero sin embargo, Juan sí lo reconoció. De hecho, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, dice que cuando Juan el Bautista vio a Jesús, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». ¿Sabes por qué Juan pudo reconocer a Jesús mientras que los demás, los religiosos de aquella época del momento, nunca lo reconocieron? Por la humildad que había en Juan. La humildad nos acerca al Señor. Mira, te cuento una historia rápidamente ya para terminar. Hace muchos años atrás, en una cumbre de pastores que se celebró, había centenas y centenas de pastores reunidos. Todos habían venido a escuchar, lógicamente, al pastor invitado, que era una eminencia, el gran Billy Graham. Para el que no lo conozca, Billy Graham, que murió hace poquitos años, fue un hombre usadísimo por Dios. Otro día hablamos de él. Y también en esa cumbre le dieron la oportunidad de predicar a un pastor novato, a un jovencito. Y en el momento que este pastor joven, pues bueno, le tocó su turno, le tocó predicar, ¿sabes lo que hicieron la gran mayoría de los pastores? Se fueron a tomar café, se fueron a la cafetería, se fueron a descansar. Pero sin embargo, Billy Graham se puso en primera fila, sacó su libreta, sacó un boli y se puso a prestar atención y a tomar nota de todo lo que aquel joven estaba enseñando y predicando. Cuando los demás pastores vieron esto, le preguntaron: «Oye, pero vamos a ver, ¿por qué haces esto si eres Billy Graham? O sea, no hay otro predicador como tú». Y él contestó: «Nunca creas que no tienes nada que aprender». Creo que esto era uno de los motivos por el cual Billy Graham fue tan usado por Dios, y era su humildad. Recuerda esto siempre: la humildad nos acerca al Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana, vamos a darle gracias al Señor por esta mañana. Señor, gracias te damos porque de verdad tú eres bueno. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por tu humildad. Señor, oramos en el nombre de Jesús para que nos guardes, nos bendigas, para que tu mano esté sobre nosotros, sobre nuestra casa, sobre nuestros hogares por el resto de este día. Señor, gracias por todo lo que estás haciendo, pero sobre todo gracias por todo lo que vas a hacer, Dios mío. Y oramos en el nombre de Jesucristo por esta desgracia, Señor, que ha pasado en Turquía, en todos los alrededores de este terremoto. Señor, pon tu mano, Dios mío. Pon tu mano, Señor. Levantamos un clamor por esta situación. Levantamos un clamor por las familias de estos miles y miles de personas fallecidas y de los desaparecidos. Pon tu mano, Dios mío. Te lo ruego, Espíritu Santo, trae consuelo sobre estos familiares que han perdido, Señor, a seres queridos, amistades, a conocidos, Señor. Gracias, Dios mío, porque a pesar de las tragedias que ni entendemos ni comprendemos, lo único que nos queda es darte gracias y levantar gloria y honra a tu nombre, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos mañana, Dios mediante, en el siguiente devocional. Y sigue orando por esta situación que está ocurriendo en Turquía y en los alrededores. Dios te bendiga.